Bueno, vamos a dar inicio a la... Vuelvo a reiterarles, por favor, las medidas que ahorita les comenté. Se les dio acceso a los medios de comunicación para que cubrían sus notas, pero asimismo ya les preferí que es un acto solemne y nos pueda solicitar, por favor, que haya respeto en el desarrollo de esa diligencia. El señor juez va a hacer uso de la palabra para manifestar cuál va a ser la mecánica en la que vamos a notificar la sentencia que resulta de esta causa penal. Bien. El 18 de agosto de este año se celebró la fecha final. Le notifiqué con la debida oportunidad procesal. Voy a hacer una mecánica para no hacer tan largo la lectura de la sentencia del fallo. Y luego le daremos lectura a lo que a ustedes les interesa. Hoy, 21 de agosto del año actual, se procede a resolver la sentencia definitiva en contra de Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz por los delitos de corrupción de menores, rapto y violación agravada cometidos en perjuicio de Karina Alejandra Yapor Gómez. De María Raquel Portillo Jiménez por los delitos de corrupción de menores, rapto y violación agravada cometidos también en perjuicio de Karina Alejandra Yapor Gómez. Y Marlene Leticia Calderón de Lat por el delito de rapto cometido en perjuicio de la misma ofendida. En el primer tema medular del proceso, que es el relativo a los elementos típicos de los delitos señalados, yo estimo que se dan las tres conductas típicas: que existió rapto, que existió violación agravada y existió corrupción de menores. Y luego ya señalo también, me refiero en los considerandos de manera general, en la cuestión competencial. Yo creo y estimo y comparto los criterios que en diversas oportunidades se pronunciaron los tribunales federales acerca de nosotros, de que nosotros somos competentes para conocer y fallar en definitiva de los hechos que les estoy señalando. Entonces, en relación a la culpabilidad de ustedes, vamos a dar lectura a lo que interesa para el recurso de ustedes. Por favor. El segundo aspecto básico del fallo definitivo, de acuerdo con la acusación del Ministerio Público, comprende la imputabilidad y culpabilidad de Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz y María Raquel Portillo Jiménez en la comisión de los delitos de corrupción de menores, rapto y violación agravada, y Marlene Leticia Calderón de Lat en la comisión del delito de rapto. Las tres conductas típicas cometidas en perjuicio de Karina Alejandra Yapor Gómez. Por ello, debemos analizar si existe relación de causalidad, causa-efecto entre la conducta atribuida por unos órganos de prueba a las acusadas Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, María Raquel Portillo Jiménez y Marlene Leticia Calderón de Lat y los resultados dañosos analizados, debido a que como imperativo ineludible para este tribunal resulta verificar la existencia del nexo causal entre la conducta y el resultado, tal como lo dispone el artículo 7 del Código Penal del Estado, al establecer que nadie podrá ser sancionado por un delito si el resultado no es consecuencia de una conducta idónea para producirlo. Responde también del resultado producido el que omite impedirlo, teniendo el deber jurídico de evitarlo. En este caso, tendrá que verificarse si la conducta atribuida a los sujetos activos de las conductas por la ofendida Karina Alejandra Yapor Gómez está vinculada y fue conducta idónea, relación causa-efecto, en la producción de los resultados lesivos que originaron las conductas delictivas señaladas. Por tanto, tendrá que analizarse y valorarse los medios de prueba que fueron desahogados en los procedimientos de averiguación previa, preinstrucción e instrucción para obtener la verdad que se busca. De modo que, para poder lograrlo, el fin apuntado, en primer término, el aspecto más relevante será determinar si los resultados típicos señalados y las consecuencias apuntadas son atribuibles a las enjuiciadas Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, María Raquel Portillo Jiménez y Marlene Leticia Calderón de Lat. Y este juzgador, en el difícil trance de juzgar en definitiva los hechos atribuidos a las acusadas, tantas veces citadas, arriba a una conclusión negativa, ya que podemos señalar que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 7 del Código Represivo, necesariamente el resultado tiene que ser consecuencia de una conducta idónea, esto es, adecuada para producirlo, lo que no ocurrió en este caso por las siguientes consideraciones argumentativas. La ofendida Karina Alejandra Yapor Gómez, en diversas ocasiones,
en que tuvo oportunidad de pronunciarse, no les atribuyó de manera directa las conductas sexuales de las que fue objeto, la forma en que fue corrompida y segregada de su lugar habitual de desenvolvimiento. En efecto, del aludido testimonio se infiere que solo a Sergio Gustavo Andrade Sánchez, de manera firme y directa, le imputa la comisión de los delitos, cuyos elementos típicos se tuvieron por demostrados en el considerando inmediato anterior, entre paréntesis, imputación que será valorada al momento de fallar en definitiva sobre los hechos atribuidos a Sergio Gustavo Andrade Sánchez. Debido a que probablemente las acusadas Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz y María Raquel Portillo Jiménez realizaron actos preparatorios para que Sergio Gustavo Andrade Sánchez consumara las actividades sexuales que se les atribuye en grado de probabilidad. En efecto, la ofendida de referencia adujo que Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz le decía que tuviera relaciones sexuales con Sergio Gustavo Andrade Sánchez, que no fuera tonta, ya que era lo más normal del mundo, y que en ninguna ocasión María Raquel Portillo Jiménez la llevó a una habitación oscura donde Sergio Gustavo Andrade Sánchez le realizó caricias fuera de lo normal, y que a principios del año de 1995 se dio la primera relación sexual con Sergio Gustavo Andrade Sánchez en su recámara en la Casa Rosa. Y en esta primera relación sexual no refiere a algún tipo de inducción por parte de Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz y María Raquel Portillo Jiménez. Ciertamente, de los aludidos medios de prueba que han sido ampliamente señalados en el texto de la resolución, se puede inferir que, inciso A, Guadalupe del Carmen Carrasco, Delia González Flores, Erika Line Hernández Ponce de León, Edith Alejandra Zúñiga Poblete, Tamara Zúñiga Poblete, las hermanas Carla, Katia y Carola de apellidos Cuesta de la Soria, Marlene Leticia Calderón Derat, Wendy Selene Castelo Hernández y Lilia Soledad Regueiro fueron integrantes del grupo artístico, cuyo representante y director era precisamente Sergio Gustavo Andrade Sánchez, entre paréntesis, hecho debidamente probado, y por esa razón tuvieron oportunidad de presenciar de manera directa e incluso indirecta los hechos que relataron. Inciso B. Karina Alejandra Yapor Gómez, Wendy Selene Castelo Hernández, Lilia Soledad Regueiro, Katia de la Cuesta Soria, Carola de la Cuesta Soria, Carla de la Cuesta Soria y Marlene Calderón Derat, en diversas ocasiones y distintos lugares de la República Mexicana, fueron sujetos pasivos de conductas sexuales, tal como se advierte de manera clara de sus atestados. Inciso C. La mayoría de las personas que ingresaban al grupo artístico, encabezado fundamentalmente por Sergio Gustavo Andrade Sánchez, eran menores de edad. Inciso D. Que como sucedió con Karina Alejandra Yapor Gómez, normalmente se obtenía la autorización de los progenitores para que fueran incorporadas al mencionado grupo artístico, incluso con el sujeto pasivo de los delitos. Fue a través del instrumento notarial el que fue debidamente engrosado al expediente penal que se juzga. Inciso E. Que las personas que ingresaban a la empresa artística de Sergio Gustavo Andrade Sánchez y no cumplían con las órdenes de este, eran sometidas a diversos maltratos físicos y psíquicos. Inciso F. Que son algunas de las integrantes que sostuvo relaciones de carácter sexual. Sergio Gustavo Andrade Sánchez procreó hijos, como sucedió con Karina Alejandra Yapor Gómez, como esta lo señaló en las declaraciones que emitió, y por tanto es evidente que muy posiblemente la finalidad de la citada persona era la satisfacción de deseos de índole puramente sexual. Inciso G. Que se trasladaron a la ciudad de Chihuahua para Raquel Portillo Jiménez y Katia de la Cuesta Soria, quienes también formaban parte del aludido grupo artístico, con la finalidad de llevarse al sujeto pasivo Karina Alejandra Yapor Gómez, y con ello aconteció en el mes de noviembre de 1994, es decir, cuando contaba con la edad de 12 años, si atendemos al hecho de que la citada ofendida nació el día 28 de septiembre de 1982 en la ciudad de Chihuahua, de acuerdo a la documental pública consistente en su acta de nacimiento, la que goza de valor probatorio contundente por haber sido expedida por un órgano de gobierno, dotado de fe pública, y además no fue objetada por los sujetos procesales y a la que obra anexa la causa. Inciso H. Que Karina Alejandra Yapor Gómez formó parte del calendario denominado Chicas de la Prepa, de acuerdo al ejemplar del almanaque debidamente engrosado a la causa, que contiene diversas fotografías, y en el mes de abril aparece la citada menor en traje de baño tipo bikini, sin contar con el consentimiento de sus padres, como quedó claramente evidenciado de sus testimonios. Inciso I. Que además Karina Alejandra Yapor Gómez, aún siendo menor de edad, tuvo un hijo en la ciudad de Madrid, España, al que puso por nombre Francisco Ariel Yapor Gómez, tal como aparece el documento emitido por el Servicio Exterior Mexicano en Madrid,
España, y cuya paternidad se le atribuyó por parte de Karina Alejandra Yapor Gómez a Sergio Gustavo Andrade Sánchez. Inciso G, que de acuerdo a los citados elementos de prueba, la ofendida Karina Alejandra Yapor Gómez fue objeto de diversas actividades sexuales en las que incluso participaban en algunas ocasiones en forma grupal cuando aún era menor de 18 años, lo que acarreó como consecuencia la desorientación de su natural instinto sexual. Inciso K, que con la actividad desplegada por Sergio Gustavo Andrade Sánchez probablemente tenía sometida psicológicamente la mayoría de las integrantes del mencionado grupo artístico, controlando su natural desenvolvimiento dentro de los parámetros considerados normales por nuestra sociedad, provocando incluso conductas que atentan contra la libertad y seguridad sexual. Inciso L. Por otra parte, es factible que Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, María Raquel Portillo Jiménez y Marlene Leticia Calderón de Heral, en ejercicio de su derecho a la sexualidad, participaban activamente en las relaciones sexuales grupales que se desarrollaban en el mencionado grupo artístico, y el resultado de esos medios de probar quedaron así, sea de manera indiciaria, apoyada con la declaración preparatoria que por escrito rindió Sergio Gustavo Andrade Sánchez, señalando entre otras cosas de manera textual: la confesión que como inculpado hago o vierto ante la autoridad judicial por medio de este escrito, que son ciertos los hechos relatados ante la autoridad judicial por la ofendida Karina Alejandra Yapor Gómez y por las testigos presenciales y copartícipes en ellos Guadalupe del Carmen Carrasco Álvarez y Edita Alejandra Zúñiga Poblete. Convierte mi confesión calificada e indivisible porque no se encuentra controvertida por la ofendida ni por los testigos. En otro apartado, admitió que efectivamente a principios del mes de enero de 1995 tuvo cópula por primera vez con Karina Alejandra Yapor Gómez en la ciudad de Cuernavaca, lo que en consecuencia fortalece las afirmaciones de la ofendida, cuando ante el juez cuarto de lo penal de este distrito judicial Morelos textualmente señaló que a principios de enero de 1995 se dio la primera relación sexual con Sergio en Cuernavaca, en su recámara en la Casa Rosa. De la misma forma admitió haber realizado actos sexuales en el mes de noviembre del año 1994, sin llegar a la cópula con la ofendida de referencia en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, cuando era menor de edad. Que los meses de noviembre y diciembre del año de 1994 ya presentaba a Karina Alejandra Yapor Gómez como su novia, y en ese lapso convivieron Lolita al caso concreto, puesto que la legislación procesal penal mexicana, incluso las legislaciones modernas, no reconocen verdadera presunción de dolo, lo que significa que la voluntariedad de la acción debe ser plenamente probada, al igual que todos los demás elementos del delito. Y en el caso que se juzga, no se acreditó de manera fehaciente la culpabilidad de las citadas enjuiciadas. Bajo esa premisa, es pertinente señalar que los órganos de prueba Guadalupe del Carmen Carrasco, Delia González Flores, Erika Aline Hernández Ponce de León, Edita Alejandra Zúñiga Poblete, Tamara Zúñiga Poblete, Carla Cate Carola de apellidos Cuesta de la Soria, Wendy Selene Castelo Hernández y Liliana Soledad Regueiro no proporcionaron datos probatorios convincentes para establecer en definitiva la culpabilidad de las precitadas acusadas, puesto que de sus testimonios se advierten únicamente conjeturas en relación a su participación y el juicio de culpabilidad. No puede basarse en apreciaciones meramente subjetivas derivados de los citados órganos de prueba, de tal forma que los aludidos testimonios deben de ser analizados objetivamente y dentro de un contexto verificable que permita darles su exacta dimensión. En efecto, la testigo Guadalupe del Carmen Carrasco Álvarez, en su declaración de fecha 29 de abril del año 1999, entre otras cosas, apuntó que una de las ocasiones Sergio Gustavo Andrade Sánchez tuvo sexo con Wendy, Marlene y ella, que además estuvo en el grupo de Sergio Gloria Trevi desde el día 29 de octubre del año de 1995 a diciembre de 1996, que además la fecha en que empezó a ver a Karina, que entraba a la habitación de Sergio y salía después de 1 hora y media o 2, envuelta en una toalla, presume que era cuando tenía relaciones sexuales con Sergio. Sin embargo, después de narrar pormenorizadamente su estadía en el citado grupo artístico y el comportamiento de Sergio Gustavo Andrade Sánchez con respecto de ella y de alguna de las integrantes del mencionado grupo artístico, nada refiere acerca de que Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz,
María Raquel Portillo Jiménez y Marlene Leticia Calderón de Herat hayan contribuido de manera directa o bien mediante inducción en las conductas típicas de las que fue sujeto pasivo Karina Alejandra Yapor Gómez. Y la citada testigo, en su ampliación de declaración de fecha 10 de junio del año de 1999, tampoco aporta dato o indicio alguno acerca de la participación de las citadas enjuiciadas en los delitos imputados, ya que de manera genérica vuelve a relatar las conductas sexuales que desplegó el procesado Sergio Gustavo Andrade Sánchez con algunas de las integrantes del referido grupo artístico, la forma de comportamiento de las citadas personas y en general las reglas que debían obedecer en el citado grupo. Incluso refiere haber visto que Marlene y Karina estaban teniendo relaciones sexuales con Sergio Andrade, alegando que le tocó presenciar el trato que le daba Sergio Andrade a Karina Alejandra Yapor Gómez cuando no cumplía las órdenes de aquel. Por su parte, Delia González Flores, en su versión proporcionada ante el Ministerio Público Investigador, el día 27 de mayo de 1999, de interés para el asunto que se juzga y en relación a la participación de las referidas acusadas, señaló, entre otras cosas, el comportamiento de Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz y Marlene Raquel Portillo Jiménez, que esta última fue quien le entregó una tarjeta de Sergio Andrade para que se integrara al mencionado grupo artístico, en el cual conoció a Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, que cuando se ponía violenta le llevaba a Gloria para que la aconsejara y ésta le decía que no se desesperara y que tenía que pasar la prueba, por lo que la dejaba tranquila con sus mentiras, que durante el tiempo que formó parte del mencionado grupo fue objeto de diversas conductas sexuales por parte de Sergio Gustavo Andrade, incluso que le sugirió que participara en una película con contenido pornográfico, y como se desprende del contenido del testimonio, nada refiere sobre las conductas típicas de las que fue objeto pasivo Karina Alejandra Yapor Gómez, tampoco que en las vejaciones de las que fue objeto hayan participado directa o indirectamente Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, María Raquel Portillo Jiménez y Marlene Leticia Calderón de Herat. Por otro lado, Erika Aline Hernández Ponce de León nada refiere sobre las conductas típicas cometidas en perjuicio de Karina Alejandra Yapor Gómez, sino que señala la forma en que se ingresaba al grupo artístico comandado por Sergio Gustavo Andrade Sánchez y que ella fue incorporada por invitación de Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, que le ofrecieron una beca en la escuela de Sergio Andrade, donde conoció a varias menores de edad, que durante las clases Gloria le hablaba muy bien de Sergio, que empezó a sentir atracción hacia Sergio y terminó por decírselo, por lo que en el mismo momento que se lo comunicó, aquel le dio un beso en la boca, que empezaron una relación de noviazgo y Sergio le exigía que no tuviera amigos hombres, mientras que Gloria la felicitaba por ello, ya que le decía que ella era la indicada para cambiar la forma de ser de Sergio, que después de un mes, este último le dijo que le tenía que demostrar que lo amaba y Gloria siempre le aconsejaba lo que tenía que hacer, que tiempo después, cuando tenía 14 años, empezó a tener relaciones sexuales con Sergio, que cuando pretendía terminar la relación, Gloria la aconsejaba diciéndole que no fuera tonta, ya que Sergio era lo máximo, que tiempo después mandó llamar a Mari Boquitas y a Gloria Trevi y enfrente de la declarante le confesó que andaba con ellas, por lo que tenía que aceptarlo, que Sergio Andrade las golpeaba continuamente y sostenía relaciones sexuales con todas las mujeres que formaban parte del grupo, que Sergio les pedía que reclutaran muchachas y así lo hizo con Marlene Calderón de Herat, ya que ese era su trabajo, pues aquel veía cuál de ellas, es decir, Mari o Gloria, tenían más afinidad con las muchachas nuevas, que todas las recién ingresadas tenían relaciones sexuales con Sergio y si no las corría, que en algunas ocasiones sostuvo relaciones sexuales con varias integrantes del grupo al mismo tiempo y ella participó junto a Gloria Trevi, Mari Boquitas, Marlene y Katia de la Cuesta. Y del aludido testimonio se advierte que refiere el comportamiento de Sergio Gustavo Andrade Sánchez respecto de ella y las demás integrantes del grupo artístico. Sin embargo, de su declaración no se infiere que haya presenciado las conductas típicas que mencionó Karina Alejandra Yapor Gómez y en consecuencia no aportó elementos de pruebas suficientes para sostener como ciertas las acusaciones en contra de las procesadas en calidad de partícipes, por lo que esa versión no es idónea para establecer el juicio de culpabilidad de las citadas enjuiciadas. De la misma forma, Edith Alejandra Zúñiga Poblete, el día 28 de octubre del año de 1999, en la que entre otras cosas y en relación a la actividad desplegada por las inculpadas Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz, Marlene Leticia Calderón de Herat y María Raquel Portillo Jiménez, en lo básico precisó
que por invitación de Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz y María Raquel Portillo Jiménez ingresó al grupo artístico tantas veces señalado que Mari en su casa no la dejaba sola. Le decía que no tenía que hablar con sus papás de las cosas malas que le habían pasado y la función de Mari era precisamente vigilar que no dijera nada. Que Marlene le contó que a los 12 años de edad se hizo novia de Sergio Andrade y que había tenido relaciones sexuales con él y que le decía que no fuera tonta, que se hiciera novia de él, que decidió entablar una relación. Hay para la familia, precios bajos. El mencionado grupo tuvo la oportunidad de conocer a las integrantes del mismo, además de Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, María Raquel Portillo Jiménez, Marlene Leticia Calderón de Herat y al mismo Sergio Gustavo Andrade Sánchez, con el cual en diferentes ocasiones sostuvo relaciones de carácter sexual y que previo a ello, Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz le dijo que le ayudara haciéndose novia de Sergio Andrade y que durante su permanencia en el mencionado grupo fue objeto en diferentes ocasiones de violencia física por parte de Sergio Gustavo Andrade Sánchez y que escuchó que éste tenía relaciones sexuales con Karina Alejandra Yapor Gómez, Marlene Leticia Calderón de Herat, Katia de la Cuesta. Sin embargo, los datos aportados en el citado testimonio tampoco permiten racionalmente inferir de manera clara la participación de las referidas enjuiciadas en los delitos cometidos en perjuicio de Karina Alejandra Yapor Gómez, puesto que la citada testigo afirmó haber escuchado que esta persona y otras de las integrantes del grupo tenían relaciones del carácter sexual con Sergio Gustavo Andrade Sánchez. Por tanto, se evidencia que la actividad que desplegó María Raquel Portillo Jiménez con relación a ella fue la de gestionar el permiso notarial para que se integrara al citado grupo. La de Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz se redujo a persuadirla a que se hiciera novia de Sergio Gustavo Andrade Sánchez y la de Marlene Leticia Calderón a participar en las relaciones sexuales con Sergio Gustavo Andrade Sánchez. De modo que su testimonio no contiene indicios objetivos para establecer el juicio de culpabilidad en contra de Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, María Raquel Portillo Jiménez y Marlene Leticia Calderón de Herat. En el mismo sentido se pronunció Carla de la Cuesta Soria, quien señaló que ingresó a... ¿Quién es gay? ¿Juan Felipe? Delictivas se reducen a que, de acuerdo a su dicho, era sometida por Sergio Gustavo Andrade Sánchez y que era aleccionada por Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, María Raquel Portillo Jiménez y Ericalín Hernández Ponce de León, sin precisar el tipo de aleccionamiento que pudiera generar certeza sobre la posible inducción que como forma de participación admiten las figuras delictivas en análisis, a lo que habrá de sumarse el dato de que esa información no implica una imputación directa respecto de las conductas delictivas de las que fue sujeto pasivo la ofendida de referencia. Por su parte, Brandy René Ruiz, de interés para el asunto que se juzga, precisó que también fue objeto de conductas sexuales desplegadas por el diverso inculpado Sergio Gustavo Andrade Sánchez e incluso afirmó que Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz presenció cuando la citada persona sostuvo relaciones sexuales con ella, quien quería hacerla sentir culpable de esas relaciones de contenido sexual, y agregó que Sergio Gustavo Andrade Sánchez, en compañía de Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, la golpeaba. Ahora bien, de ese órgano de prueba se puede inferir que probablemente Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz. Bueno, la lectura de esta sentencia ha sido un poco larga. Nosotros vamos a ir un corte y regresando vamos a dar otra vez seguimiento a esta lectura. Posiblemente fue objeto de violencia de Karina Alejandra Yapor Gómez al referido grupo artístico, que Sergio Gustavo Andrade Sánchez le dijo a ella y a Edith Zúñiga que la capacitara, que además Sergio y Gloria le ordenaban que se portara descortés con Karina Alejandra Yapor Gómez, que incluso se presentaron ocasiones que cuando tenían relaciones sexuales con Sergio Andrade se encontraban además presentes Karina y Marlene, que en un hotel de Argentina Sergio Andrade tuvo relaciones sexuales con Gloria, Liliana, Karina, Marlene y ella, que por otro lado, en el mes de julio del año de 1998, nuevamente en Argentina, Sergio tuvo relaciones sexuales con ella, Karina, Gloria, María Portillo y Liliana Regueiro, que igualmente se dio cuenta que Karina fue aleccionada por Gloria con respecto de lo que tenía que decir cuando llegara, y con respecto de este medio de probar, también podemos señalar que no contiene indicios para poder vincular la conducta que desplegaron Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, Marlene Leticia Calderón de Herat y María Raquel Portillo Jiménez con las conductas típicas de las que fue sujeto pasivo Karina Alejandra Yapor Gómez.
Ciertamente, del aludido testimonio se desprende que probablemente Sergio Gustavo Andrade Sánchez, al menos en 2 ocasiones, sostuvo relaciones de carácter sexual. Participaron Karina Alejandra Yapor Gómez, Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, Liliana Soledad Regueiro, Marlene Leticia Calderón de Herat y la deponente en el país de Argentina. Sin embargo, no podemos inferir que una de las enjuiciadas por el delito de violación agravada, o sea, Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, haya participado activamente induciendo a Karina Alejandra Yapor Gómez a sostener relaciones de carácter sexual con Sergio Gustavo Andrade Sánchez, puesto que no precisa las circunstancias de ejecución y la forma de conducirse de Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz en las relaciones sexuales que dice tuvieron con Sergio Gustavo Andrade Sánchez grupalmente, para en su caso poder establecer si efectivamente existió algún tipo de inducción en la persona de Karina Alejandra Yapor Gómez para que accediera a las relaciones sexuales. Liliana Soledad Regueiro, de interés para el tema relativo a la culpabilidad de las acusadas de referencia, entre otras cosas precisó que Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz y María Raquel Portillo Jiménez la inducían a que tuviera relaciones sexuales con Sergio Gustavo Andrade Sánchez, que le tocó ver los detalles de cómo convencieron a Karina Alejandra Yapor Gómez para que estuviera con Sergio, y además se percató del deterioro físico y emocional de la ofendida, y que además todas las integrantes del grupo estaban sometidas a las órdenes de Sergio Gustavo Andrade Sánchez, y que en algunas ocasiones Sergio les mostraba a los integrantes del grupo revistas y películas de contenido pornográfico. Del mismo modo, el referido testimonio solo indica que Sergio Gustavo Andrade Sánchez probablemente ejercían los integrantes actos de dominio para que se sometieran a sus deseos de contenido sexual, y posiblemente eran ayudadas de acuerdo a esta versión por Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz y María Canet Portillo Jiménez. Pero esa probabilidad no llegó a objetivizarse por ningún medio de prueba, tal como se ha señalado en el texto de la resolución. En este apartado debemos puntualizar que los aludidos testigos dieron razón fundada de su dicho, esto es, explicaron los motivos por los cuales conocieron los sucesos y circunstancias que rodearon los eventos típicos señalados, con lo cual se cumple con la garantía procesal, ya que hacen referencia a los motivos por los cuales se enteraron de los hechos sobre los que depusieron. Sin embargo, a pesar de esa situación, no contienen datos suficientes y convincentes sobre el aspecto relevante de la culpabilidad de las precitadas acusadas. Consecuentemente, con el resultado analítico de los medios de prueba que sirvieron de base para decretar el formal procesamiento de los entonces probables autoras, Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, María Raquel Portillo Jiménez y Marlene Leticia Calderón de Herat, no constituyen certeza para este órgano judicial, por lo cual la sola probabilidad impide la condena, basado precisamente en el principio de presunción de inocencia, incluso pro reo, ya que su contenido es claro y por tanto exige que la sentencia de condena y por ende la aplicación de la pena solo puede estar fundada en la certeza acerca de que los hechos punibles le son imputables a las referidas acusadas. Así sea, en grado de participación en los términos previstos en el artículo 18 del Código Penal vigente hasta el día 18 de agosto del año 2001, y es importante precisar que la falta de certeza se puede presentar tanto respecto de la imputación y sus elementos, las circunstancias fácticas e incluso los elementos normativos o culturales fundantes de la acción u omisión típicas, la participación del imputado y la culpabilidad, como en relación a las causas de diverso orden que excluyen la condena y la pena. En consecuencia, debido a que los medios de prueba a los que se ha hecho referencia en el texto de la resolución, en concepto de quien resuelve, resultan insuficientes para acreditar de manera indubitable la participación de Marlene Leticia Calderón de Herat en la comisión del delito de rapto, en los términos de la fracción tercera del artículo 18 del ordenamiento punitivo vigente en la época del evento lesivo, de Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz y de María Raquel Portillo Jiménez en la comisión de los delitos de corrupción de menores, en los términos de las fracciones 1 y 3 del artículo 18 del Código Represivo y anotado, y del delito de violación agravada en los términos de la fracción 6 del artículo 18 del Código Penal vigente hasta el día 21 de agosto del año 2001, formas de participación en las cuales el Ministerio Público precisó su acusación. Por ello, la importancia de hacer las precisiones correspondientes respecto de la autoría y participación. En la ley penal vigente, hasta el día 22 de agosto del año 2001, el artículo 18 del citado cuerpo de leyes señalaba, entre otras formas de participación,
que son responsables de la comisión del delito, fracción primera, los que concierten o preparen su realización, fracción tercera, quienes lo realicen conjuntamente. Compañeros, quiero informarles que en este momento, mientras se da lectura a la sentencia, Karina Yapor se ha levantado de su lugar y se ha retirado de la sala. Según parece, su abogado le ha dado la indicación de que se retire. Algunos medios de comunicación la han seguido para saber los motivos. En breve les podremos informar. Los autores, para que estos cometan la conducta típica, se les llama instigadores. Finalmente, si él o los autores de la conducta típica actúan en colaboración de otros autores, se les denomina coautores. Por tanto, en la fracción primera del artículo 18 del ordenamiento punitivo aludido, debe examinarse si las acusadas Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz y María Raquel Portillo Jiménez actuaron como coautoras, instigadoras o cómplices en los delitos de rapto, corrupción de menores, ya que la citada forma de participación exige la planeación del objetivo delictivo común. Esto es, si las enjuiciadas concertaron y prepararon la realización de los delitos de rapto y corrupción de menores. Concluyendo en sentido negativo, no obstante de que se encuentre plenamente probado que una de ellas, María Raquel Portillo Jiménez, materialmente acudió en compañía de otra persona a la ciudad de Chihuahua, con la finalidad de obtener permiso notarial, lo que en la última instancia sucedió, para que la ofendida, Karina Alejandra Yapor Gómez, se incorporara al mencionado grupo artístico, y dentro del mismo probablemente ambas acusadas se percataron de que las actividades ilícitas que al parecer desplegó Sergio Gustavo Andrade Sánchez, ya que así lo admitió judicialmente cuando fue escuchado en declaración preparatoria con las restricciones apuntadas en el término constitucional, en la ofendida Karina Alejandra Yapor Gómez. Y la otra, forma de participación en los delitos del rapto y corrupción que el Ministerio Público le atribuye a Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz y María Raquel Portillo Jiménez, así como a Marlene Leticia Calderón de Herat en el delito de rapto, y que es la prevista en la fracción tercera del artículo 18 del mencionado ordenamiento punitivo, tampoco se patentiza. Así es, la aludida forma de participación define la coautoría, y la cual exige la concurrencia de dos o más sujetos en la actividad criminosa, quienes deben de tener de manera conjunta el dominio del hecho, es decir, que los intervinientes decidan de manera conjunta cómo y cuándo y por qué se decide llevar a cabo la conducta típica que se proponga y el resultado de ella, que se distribuya de manera equitativa, y en el caso que se juzga, los medios de prueba que fueron desahogados en el procedimiento ordinario. Es momento de irnos a un corte, pero ya regresamos con más de este veredicto. No nos vamos hasta que escuchemos si es culpable o inocente Gloria Trevi. Son incalculables. Como dice la... Continuamos con esta cobertura en vivo en Con Todo por Galavisión. De Los Ángeles Treviño Ruiz, María Raquel Portillo Jiménez en el delito de violación agravada no se patentizó plenamente. Ciertamente, la aludida forma de participación requiere para su configuración de un dolo, es decir, que él o los sujetos activos, conociendo la ilicitud de sus actos, realizan un hecho típico cuyo resultado quieren y aceptan, y en la citada forma de participación deben actuar en calidad de cómplices. Esto significa que no tienen el dominio del hecho, sino que éste lo tendrá siempre el autor, y del resultado de los medios de probar que han sido ampliamente expuestos en el texto de la resolución. No se puede establecer en definitiva que las acusadas Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz y María Raquel Portillo Jiménez hayan auxiliado a Sergio Gustavo Andrade Sánchez para la obtención de la cópula con la entonces menor de edad Karina Alejandra Yapor Gómez, con actos anteriores o simultáneos, ya que muy posiblemente tenían conocimiento. Si se quiere directo, que probablemente Sergio Gustavo Andrade Sánchez tenía como fin último sostener relaciones de carácter sexual con las integrantes del referido grupo artístico, dentro de las que se encontraban la ofendida. Sin embargo, ese dato no es suficiente para atribuirles culpabilidad. Consecuentemente, los medios de prueba que fueron desahogados en el procedimiento ordinario resultaron insuficientes para acreditar la culpabilidad de Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, María Raquel Portillo Jiménez y Marlene Leticia Calderón de Herat, en los delitos por los cuales el Ministerio Público precisó su acusación, en los términos del artículo 232 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, que establece: en el procedimiento penal se admitirán como medios de prueba todos los elementos de convicción que puedan conducir al conocimiento de la verdad histórica del delito atribuido, de la responsabilidad o de la personalidad del imputado. En caso de duda, debe absolverse. Por lo que bajo esta disposición, los elementos de convicción ampliamente ponderados en la resolución solo sirven para conocer la verdad histórica de los delitos de rapto, corrupción de menores y violación agravada,
Sin embargo, no permiten conocer con certeza la responsabilidad penal de las precitadas acusadas. Así es, de los medios de probar tantas veces señalados, se advierte que tienen relación directa con el objeto de la prueba, que es fundamentalmente la demostración del delito, con sus circunstancias o modalidades, conducta, tipicidad, imputabilidad, culpabilidad, personalidad del autor del hecho que se considera delictivo, el grado de responsabilidad y, en su caso, el daño producido, o bien la ausencia de conducta, tipicidad, causas de justificación, inimputabilidad, inculpabilidad y excusos absolutorios. Por otro lado, el objeto de la prueba debe contener algún dato o circunstancia que se relacione con la verdad buscada en el proceso. Es decir, la prueba debe contener los principios de pertinencia y utilidad, entendiéndose por la primera como los medios apropiados para la realización de los fines específicos del proceso penal, y el segundo se justifica si conduce a lograr lo que se pretende, de manera que los medios de prueba desahogados realmente no permitieron conocer si verdaderamente las citadas personas tuvieron participación en los términos de la acusación, en las conductas delictivas referidas, debido a que la probabilidad que fue expuesta al resolver la situación jurídica de las enjuiciadas no llegó a objetivizarse de manera indubitable. Y desde luego que este juzgador no ignora que muy posiblemente las acusadas tenían conocimiento directo de las relaciones sexuales existentes entre varias integrantes del grupo artístico con el probable autor material, Sergio Gustavo Andrade Sánchez, quien además, de acuerdo a las versiones de los sujetos pasivos de las conductas, las maltrataba física y psicológicamente, y en todo caso, si participaron activamente en las relaciones sexuales grupales, juntamente con Sergio Gustavo Andrade Sánchez. Este juzgador no puede violentar el derecho a la intimidad de las acusadas Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, María Raquel Portillo Jiménez y Marlene Leticia Calderón de Herat, respecto a las supuestas relaciones de tipo amoroso. Hace unos minutos Flor Rubio nos informaba, precisamente, compañeros y amigos televidentes, que ya Karina Yapor abandonó la sala en donde están leyendo la sentencia, en donde se declara o no culpable a Gloria Trevi. Faltan pocos minutos para que sepamos si es absuelta o no la cantante y sus compañeras. Seguimos escuchando. Es indispensable que se acredite de manera irrefutable la existencia del delito y la plena responsabilidad penal. En cambio, en el segundo de los procedimientos, los extremos que se deben acreditar son el cuerpo del delito y la probable responsabilidad penal. Inclusive, así se destacó en el juicio de amparo número 417-2003, promovido por Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz ante el juez segundo de distrito en el Estado, en contra del auto de formal prisión que en su contra decretó el juez cuarto de penal de este distrito judicial, Morelos, al precisar. Además de que para motivar un auto formal prisión, la ley no exige que se tengan pruebas completamente claras que establezcan de modo indubitable la culpabilidad del indiciado, sino que únicamente requiere que los datos arrojados por la averiguación sean bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado, como acontece en el presente caso, siendo aplicables los criterios jurisprudenciales que a continuación transcribo. El consultable en octava época de la siguiente voz. Prueba insuficiente, concepto de. La prueba insuficiente se presenta cuando el conjunto de los datos... Compañeros, continúa la lectura. Como les informaba, Karina Yapor abandonó la sala hace unos minutos. Algunos minutos después, su madre, doña Teresita Yapor Gómez, también abandonó la sala. Sabemos que lo hicieron a petición de su abogado Hugo Perea. Escribió en una hoja de papel la petición a Karina, la pasó a través de los asistentes. Cuando Karina la leyó, de inmediato se levantó y abandonó la sala. Unos minutos después, su madre hizo exactamente lo mismo. Algunos medios de comunicación han salido de la sala para conocer los detalles de por qué abandonan antes de que se termine la lectura de la sentencia. Adelante, en México. Por basarse la sentencia en prueba insuficiente, que se presenta cuando el conjunto de los datos que obran en la causa no se llega a la certeza de las imputaciones hechas. Por tanto, procede conceder al quejoso el amparo y protección de la justicia federal que solicita contra la sentencia reclamada. El tercero dice, prueba insuficiente. Prueba insuficiente, esta Suprema Corte de Justicia ha venido declarando que existe prueba insuficiente cuando del conjunto de datos que obran en la causa no se llega a la certeza de las imputaciones hechas. Las consideraciones precedentes sobre la inocencia de Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, María Raquel Portillo Jiménez y Marlene Leticia Calderón de Herat encuentran apoyo en la declaración del probable autor Sergio Gustavo Andrade Sánchez,
cuando fue escuchado en declaración preparatoria en la cual es culpa a Gloria Los Ángeles Treviño Ruiz y María Raquel Portillo Jiménez, y sobre la cual, al resolver la situación jurídica de la citada persona, este órgano judicial precisó, y sobre este aspecto, que el inculpado Sergio Gustavo Andrade Sánchez denomina confesión calificada e indivisible, se deben realizar las precisiones que en estricto derecho corresponden a fin de evitar interpretaciones confusas y equívocas. En principio, se debe puntualizar que en la investigación de los hechos delictuosos también se recurre a las personas dentro de las que se encuentra el inculpado de cualquier delito, pues este se considera como una de las fuentes del conocimiento más informado del asunto, y desde este punto de vista se le reconoce como órgano de prueba en la medida que aporta elementos de convicción para conocer la verdad histórica del hecho que se investiga. Empero, en los términos que fue planteada por el inculpado de referencia, no se trata propiamente de una confesión lisa y llana, ni tampoco de una confesión calificada e indivisible, sino que se trata, en concepto de quien resuelve, de una confesión cuantificada, puesto que Sergio Gustavo Andrade Sánchez reconoce la verdad del hecho, pero agrega circunstancias que restringen su naturaleza y efectos, como se advierte de las manifestaciones contenidas en su escrito de cuenta, ya que niega haber cometido los delitos de rapto por sustracción, mediante engaños, violación equiparada y corrupción de menores en forma continua o permanente. Por tanto, resulta claro que no se trata en estricto derecho de una verdadera confesión judicial, pues si se hace en el sentido de negar la acusación penal, en tal caso, más que una confesión propiamente dicha, se trata más bien de una defensa del imputado. Pero aquí se hace necesario señalar que confesar los hechos del delito no necesariamente conduce a que se acepte la culpabilidad. Consecuentemente, seguirá considerándose como confesión a la que admite los hechos y niega en cambio la pretensión punitiva, como acontece en el caso que se resuelve, puesto que el probable autor de las conductas típicas tantas veces señaladas adujo que en todo caso las figuras delictivas que cometió fueron el delito de rapto equiparado, previsto y sancionado por el artículo 251 del Código Penal del Estado de Chihuahua, vigente en la época de los hechos, el de estupro previsto y sancionado por los artículos 159, 145 y 262 de los Códigos Penales de los estados de Morelos, Guerrero y Distrito Federal, y con relación al delito de corrupción de menores, señaló que nunca ha realizado acto sexual de cualquier naturaleza, ni ha sostenido cópula con Karina Alejandra Yapor Gómez en el territorio del estado de Chihuahua. Por eso, la importancia de que los datos que arrojó la manifestación del inculpado se valoró bajo un doble aspecto, por sí mismos en unión del acusado y en relación a los otros elementos de prueba que fueron ampliamente expuestos en el desarrollo de la resolución, lo que significó buscar la conexión con sus causas y sus efectos, para llegar al conocimiento de la probabilidad que Sergio Gustavo Andrade Sánchez colocó su conducta en hipótesis de punibilidad previstas en los artículos 175, 249 y 239 en relación con el 241, fracción primera del Código Penal del Estado, vigente hasta el 22 de agosto del año 2001, ya que, como se puntualizó en párrafos precedentes, la competencia es de los tribunales de la ciudad de Chihuahua. Como consecuencia de lo anterior, de la declaración preparatoria de Sergio Gustavo Andrade Sánchez, con las restricciones señaladas respecto de la pretensión punitiva, podemos concluir que la citada persona tenía conocimiento de la antijuricidad como elemento principal de la culpabilidad o imputabilidad. Así es, quien realiza dolosamente un tipo penal actúa por regla general con conocimiento de la ilicitud de su hacer, porque su realización casi siempre va acompañada de la conciencia de que se hace algo prohibido, tanto más cuando los bienes jurídicos protegidos, la moral pública, la libertad y seguridad sexual, en las precitadas figuras típicas, son de aquellos fundamentales para una sana convivencia. Este conocimiento de la antijuricidad no es necesario que vaya referido al contenido exacto del precepto penal infringido o la penalidad concreta del hecho, como lo pretende hacer valer el inculpado de referencia, cuando en su escrito, a través del cual rindió su declaración preparatoria, argumentó que la conducta de rapto que se le imputa es la relativa a la hipótesis prevista en el artículo 251 del Código Penal del Estado de Chihuahua, vigente en la época de los hechos, el de estupro previsto y sancionado por los artículos 159, 145 y 262 de los Códigos Penales de los estados de Morelos, Guerrero y Distrito Federal, y con relación al delito de corrupción de menores,
Señaló que nunca ha realizado acto sexual de cualquier naturaleza ni ha sostenido cópula con Karina Alejandra Yapor Gómez en el territorio del estado de Chihuahua, ya que basta que el autor tenga motivos suficientes para saber que el hecho cometido está jurídicamente prohibido y que es contrario a las más elementales normas de convivencia social, lo que sucede en el caso que se resuelve si atendemos a la formación y nivel cultural del sujeto activo de las conductas tantas veces señaladas, ya que es de ocupación productor fonográfico y estudió en el Conservatorio de Música, egresando como concertista de piano, lo que permitía representarse dicha instituto como posible, de tal forma que las consideraciones precedentes impiden el nacimiento del error de prohibición que en su favor aduce que se presentó. En efecto, la autoría es un concepto de referencia y supone siempre la existencia de un autor principal en función del cual se tipifica el hecho cometido, de lo que deriva necesariamente que la participación es accesoria y la autoría principal, independientemente de la pena que merezca el autor o el partícipe. Por ello, es indispensable acudir al criterio objetivo material que pudo ser del dominio final del acto, según el cual es autor quien domina finalmente la realización del mismo, es decir, quien decide en líneas generales el sí y el cómo de su realización. Este concepto, aun siendo ambiguo, es el más apto para delimitar quién es autor y quién partícipe. Por eso es claro que solo quien tenga la última palabra y decida si el delito se comete o no debe ser considerado autor, de manera que ese carácter debe considerarse a Sergio Gustavo Andrade Sánchez, en razón que de los medios de prueba que ya han sido ampliamente señalados se infiere que muy probablemente la citada persona concertó, preparó y realizó los delitos por los cuales los jueces cuarto y sexto de este Distrito Judicial Morelos libraron las órdenes judiciales de detención que fueron ejecutadas en la República de Brasil mediante el Tratado de Extradición. De modo que estos datos objetivos producen en el suscrito convicción plena acerca de la verdad buscada, esto es, que llevan a la única y racional conclusión de que las pruebas que se desahogaron fueron insuficientes para acreditar la culpabilidad de Gloria Los Ángeles Treviño Ruiz, María Raquel Portillo Jiménez y Marlene Leticia Calderón de Herat en la comisión de los delitos por los cuales el Ministerio Público precisó su acusación y por ende procede a absolverlas de la acusación formuladas en su contra. Por lo expuesto y con fundamento en lo establecido por los artículos 21 de la Constitución General de la República y 86, 87, 89, 90 y 92 del Código de Procedimientos del Estado, es de resolverse y se resuelve. Primero, Gloria de Los Ángeles Treviño Ruiz no es penalmente responsable de los delitos de corrupción de menores y rapto en las formas de participación previstas en las fracciones primera y tercera del artículo 18 del Código Penal vigente hasta el día 22 de agosto del año 2001 y violación agravada en calidad de cómplice en los términos de la fracción sexta del artículo 18 del Código Penal vigente hasta el día 22 de agosto del año 2001, cometido en perjuicio de Karina Alejandra Yapor Gómez. Por tanto, se ordena su absoluta e inmediata libertad, si no debe permanecer privada de su debe permanecer privada de su libertad personal por otro motivo. Segundo, María Raquel Portillo Jiménez no es penalmente responsable de los delitos de corrupción de menores y raptos en las formas de participación previstas en las fracciones primera y tercera del artículo 18 del Código Penal vigente hasta el día 22 de agosto del año 2001 y violación agravada en calidad de cómplice en los términos de la fracción sexta del artículo 18 del Código Penal vigente hasta el día 22 de agosto del año 2001, cometidos en perjuicio de Karina Alejandra Yapor Gómez. En consecuencia, debe quedar la libertad si no existe otro motivo para que continúe privada de su libertad personal. Tercero, Marlene Leticia Calderón de Herat no es penalmente responsable del delito de rapto en la forma de participación prevista en el artículo 18, fracción tercera del Código Punitivo vigente en la época de los hechos, cometido en perjuicio de Karina Alejandra Yapor Gómez. Cuarta, se deja abierto el procedimiento respecto de Sergio Gustavo Andrade Sánchez,
a quien en la misma causa se le sigue proceso por aparecer como probable autor de los delitos de rapto, corrupción de menores y violación agravada cometidos en perjuicio de Karina Alejandra Yapor Gómez, en razón de que actualmente se encuentra en el procedimiento de instrucción. Quinto, notifíquese y cúmplase. Hágase saber a los sujetos procesales que este fallo es apelable y del término de 5 días que disponen para recurrirlo. Expídase y envíese por duplicado copia certificada de la presente resolución al Procurador General de la Justicia del Estado y al Jefe de Gobernación del Estado, de acuerdo a lo previsto en el artículo 559 del Código de Procedimientos Penales. Comuníquese este fallo al director de la Penitenciaría del Estado y cuando la resolución causa ejecutoria, archívese el expediente como asunto concluido. Finalmente, hágase las anotaciones necesarias en el libro de gobierno. Así, definitivamente juzgando, lo sentenció y firma el licenciado Javier. Compañeros, lo acaban de escuchar, la sentencia no encuentra pruebas suficientes para sentenciar a Gloria, la sentencia es absolutoria completamente para Gloria Trevi, María Raquenel Portillo y Marlene. El secretario de Acuerdos informa al Ministerio Público que tiene la posibilidad de apelar la decisión del juez en los próximos 5 días hábiles. Hay aplausos en la sala. En este momento la madre de Mari Boquitas, que se encuentra en la sala, llora, sus lágrimas rodan por los ojos. El abogado en este momento la abraza, la está cargando. La señora está realmente muy conmovida por la decisión del juez, está llorando. La estoy viendo de frente, compañeros. El novio de Gloria Trevi se acaricia las sienes, se encuentra también muy conmovido, al igual que el abogado, que al momento de dictar la sentencia se abrazaban. En este momento mira hacia mí, me hace una seña. Voy a caminar hacia el abogado de Gloria Trevi para ver cómo se siente. Licenciado Holguín, ¿cómo están? ¿Cómo están, Armando? ¿Cómo se sienten? Muy contentos, muy emocionados. Los veía que se abrazaban a la lectura de la sentencia. Armando, ¿qué sientes? Muy contento, muy emocionado. Esto es algo... La justicia imperó, Flores. ¿Qué te decía Gloria con la mirada? Cuéntame. Pues tantas cosas que ya, la libertad. La viste de frente, tú estabas muy cerca de ella. ¿Cuál fue su reacción? No, pues está feliz, está contenta, imagínate. Y ya después de tanto tiempo imperó la justicia, imperó la verdad. Existe la justicia en México y el licenciado Javier Pineda la está cumpliendo. Abogado, sabemos que el Ministerio Público puede apelar. ¿Esto cuándo será, si es que se presente? Dentro del término, que es de 5 días. ¿Qué pasaría en ese caso? Yo pienso que nada, porque es una sentencia perfectamente bien fundamentada, con un estudio muy serio de los delitos que se juzgaron, y el juez tuvo el mejor criterio jurídico. El juez ha ordenado que se le dé la libertad inmediata. ¿Cuánto tiempo tardará Gloria en salir del penal? Están trámites administrativos, pero ella ya es libre. ¿De cuánto tiempo estamos hablando, abogado? Algunos 15, 20 minutos. Ella está libre. Está libre. Armando, ¿estarás para recibirla en la puerta? Claro que sí, déjenme ir. Van caminando hacia allá, me voy a tratar de acercar, compañeros, al juez. Flor, y no se ve por ahí la mamá de Gloria Trevi. El juez Javier Pineda Arzola, estamos en vivo para toda la República Mexicana. Fueron días de mucho trabajo, las conclusiones, usted se excedió en tiempo. ¿Por qué fue? Explíquenos, por favor, eran 31 tomos y 17,000 páginas. Pues evidentemente que es un proceso muy voluminoso. Usted lo acaba de señalar, fueron 30 y tantos tomos y más de 7,000 hojas, entonces necesariamente eso implica mayor estudio y mayor tiempo. Había en este caso, desde que inició, una enorme presión por parte de la prensa. ¿Influyó en algo su decisión? De ninguna manera, porque yo tengo bastantes años de experiencia como órgano judicial, me he preparado bastante tiempo y estoy acostumbrado a las decisiones de esta naturaleza. Han habido varios jueces también a cargo de este caso. Finalmente con usted se dicta una sentencia, se hablaba de un caso en donde pudiera haber corrupción. ¿Qué me puede decir al respecto? No, yo desconozco, es la primera noticia que tengo de eso, ¿verdad? Y no podría pronunciarme con relación a eso. Ni me interesa indagarlos porque yo tengo mi conciencia perfectamente tranquila. ¿Nos puede comentar cómo fue que llegó a la conclusión de que Gloria, Mari y Marlene fueran absueltas? Sí, ¿cómo no? Para decretar un auto formal de prisión, sí, se requieren de indicios suficientes para establecer de manera probable su responsabilidad penal, de manera probable. En cambio, ahora en la sentencia definitiva, los criterios de la Suprema Corte Suprema de la Nación exigen prueba indubitable, prueba fehaciente para establecer el juicio de reproche, lo que yo estimé que no se presentó en el caso que acabo de
notificar. ¿Nunca encontró pruebas contundentes? No, señorita. Para emitir un fallo condenatorio, no, señorita. Señor juez, muchísimas gracias. El Ministerio Público puede apelar, ¿es verdad? Desde luego que sí. ¿Qué pasaría en ese caso? En caso de que considere prudente interponer el recurso de apelación, pues lo admitiremos y se remitirá a un tribunal de segunda instancia para que conozca ya de la resolución que yo emití. Como hombre, señor juez, al terminar la lectura de la sentencia, ¿vio a las internas, vio a las procesadas? ¿Qué le dijeron con la mirada? ¿Compartieron algunas palabras? No, yo no puedo, yo ahorita soy juez, soy órgano judicial y no, las cuestiones personales, pues yo no puedo pronunciarme en ese respecto. Juez Javier Pineda, usted también tiene a su cargo el caso de Sergio Andrade. ¿Cuánto tiempo tardará en darnos noticias al respecto? Pues no, ahí sí lo desconozco porque ahorita estamos en procedimiento de instrucción y se están desahogando los medios de prueba que ofreció en su debida oportunidad procesal el señor Sergio Gustavo Andrade Sánchez y su defensor particular. Entonces es muy difícil poder establecer alguna probabilidad o algún tiempo más o menos razonable, lo desconozco. Gracias, el juez Javier Pineda Arzola en vivo para la República Mexicana. Voy a tratar de salir.